incorporando los asistentes. Les damos la bienvenida a Rafael Rivera, a Fernando Massetti y a Douglas Leonard por la participación en este cuarto bloque del seminario de iluminación. Yo les voy a hacer acá una presentación. Ahí están. Súper. Bueno, este bloque se trata de luz y diseño. Vamos a estar junto a Rafael Rivera, él es diseñador de ambientes, lighting designer del Instituto Europeo del Diseño de Milán, y además docente de el DUOC y también de Siluz. Fernando Massetti, él es diseñador académico, responsable de relaciones institucionales de la Asociación Argentina de Luminotecnia, AADL, además también hemos compartido aulas juntos. Y Douglas Leonard Aliaga, arquitecto, director de Douglas Leonard Lighting Design, past president, recent past president, ¿no todavía? Ah, no. ¿Eres todavía president? Perdón, es que ayer escuché que habías dicho past president, pero bueno, corrijo, president de la International Association of Lighting Design, la IALD. Pido disculpas ahí por el error. Porque entiendo que ahora se termina tu mandato pronto y asume Mónica Lobo. Sí, para la anécdota, claro, yo tengo este año de presidente y el próximo año, el 22, soy el past presidente, y ahí es Mónica la presidente por 2 años. Tienes todavía así, este año, todo así funciona. este año. Oye, No, y una espérate. cosa cortita de tu presentación, pero Sí. nuestra oficina es Douglas Leonard Lighting Designers, no Lighting Design, y nuestra asociación es la International Association of Lighting Designers también. O sea, todo tiene que ver con los designers, no con el diseño. Mira, como soy muy aplicada, te lo acabo de corregir, como si no hubiera pasado nada. Bueno, gracias Rafa, Fernando, Douglas, tremendos profesionales que van a hablar hoy día sobre luz y diseño. Dejo con ustedes entonces a Rafael Rivera. Rafa, yo voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir tu presentación. Ya. Ahí estamos bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, ¿cierto?, a este súper seminario que me parece muy interesante que se hagan, ¿cierto?, y ojalá se hagan más seguido. 2 súper compañeros de equipo aquí, Fernando y Douglas, creo que súper bueno el team, así que muy contento también de participar. Primero que nada también comentar de la mañana, lo que vi de los bloques de la mañana me pareció súper interesante. Así que yo creo que va a quedar bastante redondo el tema, finalmente, lo biológico, el estético, lo tecnológico, desde los proveedores también me pareció súper bueno. Junto con eso me presento, mi nombre es Rafael Rivera, ¿cierto? Como dijo la Jimena, soy diseñador de ambiente, estudio iluminación en Milán, y tengo mi estudio independiente donde hago proyectos de iluminación donde fuertemente mi gran potencial, diría yo, está en el ámbito residencial y casas habitacionales. Hago también oficina y otras cosas, pero diría que mi fuerte está ahí, ¿ya? Junto con eso, me gustaría entrar a conceptualizar un poco lo que son para mí temas fundamentales o muy importantes como para poder abordar el tema de la iluminación, entendiendo que uno siempre hace proyectos de iluminación para un usuario, ¿cierto? Entendiendo que para una persona, es una persona, un ser humano finalmente que va a habitar este espacio. Por eso cuando hablan tanto de la iluminación para el espacio arquitectónico y poner la arquitectura como en primer lugar, me parece que está bien ponerla, situarla, pero el usuario finalmente es el protagonista. Desde ahí viene la emocionalidad y viene todo lo que el proyecto de iluminación espera, ¿cierto?, como finalidad. Estoy tocando el tema de la sombra, la luz y la sombra, asumiendo que para mí personalmente el tema de la luz y la sombra se ha transformado en un protagonista en mis proyectos, por lo menos. Trabajar las distintas distribuciones lumínicas, trabajar la oscuridad, incluso la oscuridad como protagonista, incluso en algunos casos, entendiendo que la luz está para poner en valor y destacar ciertos asuntos, ciertos temas, espacios, y en función también del programa. Junto con eso, me gustaría traer como ejemplo, un ejemplo que a mí por lo menos me motiva mucho y me genera emoción también, hablar sobre, por ejemplo, un cuadro de Rembrandt de 1642,
donde yo lo tomo como un ejemplo específicamente de la época del barroco, donde yo creo que hasta el día de hoy sigue muy presente. Dentro de lo que es la estética de la luz en los espacios interiores, volviendo un poco a retomar el tema de la luz y la sombra, ¿cierto? Yo creo que eso debiéramos hoy día nosotros tenerlo como, a mi juicio, como protagónico, ¿ya? Independiente que trabajemos luminarias flood, spot, luz cálida, independiente de esos factores más técnicos, diría yo, estoy refiriéndome básicamente a temas estéticos, ¿ya? Junto con eso, ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Porque uno podría decir, ¿cómo llegamos a la arquitectura, ¿cierto? A este personaje en función de este claro oscuro o de esta distribución lumínica. Entonces, junto con eso, me parece fundamental entender que uno trabaja para un proyecto, ¿cierto? Efectivamente, que cumple una función, espacio de circulación, dormitorio, baños, cocina, cada espacio cumple una función y un requerimiento específico. Pero uno como diseñador, ¿cierto?, tiene la libertad, a mi juicio, de poder trabajar con distintas herramientas tecnológicas que hoy día, sobre todo el LED nos permite, que podemos trabajar luz puntual, luz lineal, y esta flexibilidad, para mi gusto, de formatos que hoy día estamos teniendo, y con la amplitud de temperaturas de color que estamos manejando, por lo menos yo trabajo mucho entre 2007 y 3000 para espacios habitacionales, para espacios tal vez comerciales 4000, pero en general 2007-3000 a mí me acomoda mucho. Trabajo mucho 2007 CRI 90 o CRI 95, ahora estoy trabajando mucho también, sobre todo con las cintas LED, donde rescatar los colores y resaltar las materialidades y lo que realmente el arquitecto, ¿cierto? O el interiorista que estuvo a cargo del proyecto querían mostrar. Creo que uno como iluminador también tiene el deber de potenciar, ¿ya? Junto con eso, también entender el uso de la línea y el punto. Yo creo que a mí hoy día me tiene fascinado, por decirlo de una manera muy personal, el tema del multiuso de formatos. Yo estoy trabajando mucho líneas y puntos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Estoy trabajando mucho con Flood Spot, mezclando un poco eso, la idea de generar sensaciones y emociones, de algún modo, generando un concepto de lujo. Yo voy a ocupar la palabra lujo, que a pesar que puede ser que esté un poco peyorativa o mal usada a mi juicio, entendiendo y voy a renombrar un poco la palabra lujo como la forma, la libertad del profesional de usar distintas luminarias para generar una emocionalidad, ¿cierto? Más allá si la luminaria es cara o es barata. O sea, el costo de la luminaria, a mi juicio, no debiera incidir en cuando un espacio es de lujo, en definitiva. Y el lujo lo voy a llevar mucho más a una vereda que es en el rubro de la emocionalidad, ¿ya? Esta emocionalidad que genera el espacio, ¿cierto? Donde yo puedo sentirme mucho más confortable, mucho más cómodo, incluso más feliz. Yo creo que la palabra felicidad, cuando hablamos de espacios interiores, también está muy asociada, debido a que finalmente estamos trabajando para personas que tienen factores psicológicos, donde, por ejemplo, temperatura de color, índice de reproducción cromático y distribución lumínica podrían ser unos factores, para simplificar un poco, ¿cierto? Porque podríamos ampliarnos un poco más, pero son factores generales súper importantes para poder lograr este tipo de cosas. Ahora, voy a detenerme un poco también en la libertad, hoy día que hablaba del diseñador, de poder hacer los espacios que uno quiere, porque tenemos la libertad hoy día que nos da el LED, no solamente en sus formatos, sino que también una libertad que tenemos distintas temperaturas de color e índice de reproducción cromático. Por ejemplo, si yo hiciera un cuadro comparativo hace 10 años de los proyectos que yo hacía, o todos los diseñadores de iluminación hacían hace 10 años, probablemente serían muy diferentes a lo que estamos conversando hoy día, ¿cierto? El cambio tecnológico, a mi juicio, nos ha servido bastante y ha sido un súper aporte para los espacios arquitectónicos. Oye, junto con eso, por favor, paréntesis, tengo que agradecerle a Francisco Rodrigo de SPS que me facilitó algunas imágenes, porque me parecieron súper buenas, así que quise también incorporarlas. Así que hay algunas de proyectos míos y otras que no, por ejemplo esta. Junto con eso, por ejemplo, ahora aparece un proyecto que es mío, y con unas luminarias, por ejemplo, un espacio que yo lo considere, entre comillas, de lujo, ¿cierto? Yo podría decir que es un espacio que básicamente solamente es con líneas de luz, ¿cierto? Con una temperatura de luz 2007, CRI 90, con una distribución lumínica bastante pareja, digamos. Porque es un espacio que, por ejemplo, funcionalmente, si nos vamos a lo funcional del espacio, es un gimnasio que el dueño de casa ocupa a las 6 de la mañana. Entonces, él necesitaba, por ejemplo, un volumen de luz y una cantidad de luz, ¿cierto?, para activarse en su despertar, digamos, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos este volumen de iluminación, se trabajó, obviamente que el spot no podía existir porque ya que hablamos de la luz y la sombra, aquí la luz y la sombra no podía existir.
acá la sombra en el fondo se mata, y la luz y la sombra van a aparecer en otro tipo de recintos, como por ejemplo, los vamos a ver más adelante, pero voy a seguir un poco en el tema de la línea, que a mí me tiene bastante motivado en mis proyectos, por lo menos actuales. Este proyecto que hice hace un par de años atrás, que es el Drugstore, es un proyecto que lo hice inspirado en el Ginza Six de Tokio, que la verdad que tuve la suerte de estar allá, y cuando fui a Tokio como que volví un poco como movilizado, movido, motivado, con nuevas formas de implementar el LED. Yo creo que una forma muy importante de poder nosotros estéticamente ir evolucionando e ir generando nuevas maneras, ¿cierto?, de diseñar, es mirar afuera también, estar siempre permanentemente, si es que no podemos viajar físicamente, por lo menos viajar virtualmente, pero el estar conectado, ¿cierto?, y ver lo que está pasando afuera me parece fundamental para poder implementar en Chile. Hoy día, como bien dije hace un rato, creo que el lujo del espacio, ¿cierto? Este espacio, cuando dicen este espacio es un espacio de lujo, yo digo el lujo, por favor, desmitifiquemos el tema del costo y el valor. Creo que no está ahí. Yo creo que está básicamente en la disposición de las luminarias y el cómo, ¿cierto?, genera una ambientación y una atmósfera que la persona realmente se siente emocionalmente vinculada, digamos. Junto con eso, este mismo, por ejemplo, efecto, ya empezando a trabajar un poco la luz directa, indirecta, fluid spot, en espacios de oficina, por ejemplo, como este proyecto que hice en Santiago el año pasado, tuve la suerte de que los propietarios de la oficina me dieron un poco carta blanca a hacer una propuesta distinta, ¿cierto?, a lo que ellos estaban acostumbrados, y trabajar mucha línea, punto, pero ellos, dentro del encargo, por ejemplo, que ellos querían, era que el espacio no fuera cansador, que fuera un espacio activo, pero que finalmente igual fuera acogedor, ¿ya? Era una especie de home office, un poco por decirlo de alguna manera, entonces tenía una cualidad como una dualidad de oficina-casa, casa-oficina. Entonces, por ejemplo, aquí se trabajó en 4000 con CRI 90 y, y la verdad que se cumplió bastante bien la función, sobre todo trabajando estos espacios, estas oficinas que son vidriadas, el trabajo en la luz natural también cumple un rol súper importante, cómo se vincula desde lo interior al exterior, ¿cierto? Porque la luz natural, evidentemente, tenemos que considerarla sobre todo un espacio que se usa durante el día. Junto con eso, me parece relevante destacar que la temperatura de color, ¿cierto?, debiera ser en oficina, en este caso 4000, a pesar de que yo hablé hace un rato que personalmente trabajaba 2007, 3000, pero en este caso funcionaba mucho mejor, ¿ya? Entonces también tener hoy día la flexibilidad de trabajar con distintas temperaturas de color y lograr esas distintas emocionalidades que nosotros esperamos como diseñadores, hoy día a mí por lo menos me parece que ha sido un súper buen regalo en los últimos años tecnológicos. Junto con eso, por ejemplo, entrando más en el ámbito ya residencial, a mí me parece relevante, súper importante destacar siempre los elementos arquitectónicos que la casa tiene. Por ejemplo, si en este caso el muro de piedra, ¿te fijas? El muro de piedra no podía quedar exento, ¿cierto?, de ser protagónico. Cuando el cliente y el arquitecto me plantearon este proyecto y este espacio, que es un espacio de una doble altura y me atrevería a decir un poco más, porque es una súper altura, trabajamos con luces indirectas y con luz spot, ¿ya? Todo está trabajado en 2007, CRI 90, y las cintas de arriba incluso son CRI 95. Cuando me refiero al CRI 90, CRI 95, tal vez para los que no tienen tanta experiencia tal vez en el ámbito de la iluminación, creo que es relevante sobre todo hoy día trabajar el CRI 90-95, porque nosotros veníamos acostumbrados, o nosotros como cultura estoy hablando, mucho a usar el halógeno, ¿ya?, y dicroico y tecnologías que ocupaban CRI 100, un índice de reproducción cromático muy alto. Entonces, al haber ocupado mucho tiempo la fluorescencia compacta y fluorescencia en general, y los principios del LED, ¿cierto?, donde el CRI era máximo 80, en sus rangos mejores, incluso en algunas partes, hoy día volver al CRI 90-95 yo creo que ha sido el super paso. Me parece que en casas, por lo menos, a pesar de que pueden tener un valor tal vez un poco más alto por un tema del CRI, pero en general la gente lo entiende, lo rescata y lo valora. El tema de las luces y las sombras, no solamente se quiso construir textura en el muro, las fotos no me acompañan mucho, estoy viendo, pero la textura en el muro, por ejemplo, pues si se fijan en la escalera, también se construye unas líneas de luz y sombra en el muro, que al final quedó como una especie de mural, que es el remate de un pasillo, que quedó muy bonito. Que de hecho, y pusimos uno de esos en el que generará, ya que el arquitecto me pidió en cierto modo que ese muro tuviera no quedara como abandonado, por decirlo de alguna manera, como que la sombra mal construida, digamos. Porque cuando nos referíamos al claroscuro, ¿cierto?,
traído del barroco, traído desde siempre, digamos. El claro-oscuro y esta distribución lumínica me parece relevante, no solamente desde el punto de vista del manejo de las sombras, sino el manejo también de las luces intermedias. En espacios, por ejemplo, este es un dormitorio, donde, por ejemplo, se trabajó, es un dormitorio que tiene 4 escenas, a través de luces indirectas, luces directas, spot, cuando hablo de spot estoy hablando de luminarias de 15 grados, 2007, CRI 95, y cintas LED de características similares, técnicamente hablando. Cuando hablamos de la estética, ¿cierto? Ahora voy a hablar un poco solamente de lo que es estético. Cuando hablamos del dormitorio, yo creo que se ha reinventado y se ha inventado un poco nuevamente la forma de habitar un dormitorio. Entonces, este dormitorio para el dueño de casa era mucho más que un dormitorio, ¿ya? Era un espacio donde él me decía, yo aquí hago muchas actividades de mañana, de tarde, entonces un poco enganchando con las distintas actividades y los distintos volúmenes de luz, la distribución lumínica se basa en distintas escenas, ¿ya? Junto con eso, por ejemplo, también tenemos este proyecto que es muy bonito, que este también me lo dio ese mes, así que nuevamente agradecido, pero me encanta porque es un proyecto que a través de solamente spot, ¿cierto? Solamente iluminar spot, se cumple un poco esta envolvente, destacando, ¿cierto?, el efecto en el centro también, ¿cierto? Hay un juego con una pura luminaria, digamos, una pura óptica, digamos. Entonces, al final también se puede. A mí personalmente me motiva mucho el trabajar idealmente con distintas ópticas, y podría trabajarse con luces flood y spot, ¿ya? Pero incluso en algunas partes he trabajado con dos temperaturas, he mezclado, por ejemplo, 4000 con 3000, por ejemplo. Y también funciona bastante bien, dependiendo del proyecto y el encargo. Yo insisto que un buen cliente generalmente es el que te encarga cosas que tienen súper definidos ellos como producto. Por ejemplo, en el caso de los baños, por ejemplo, yo en este caso, nuevamente trabajamos líneas, ¿cierto? Líneas y puntos, dos ejemplos que son bastante contrastantes unos del otro, pero finalmente construyen, ¿cierto?, un espacio donde el factor tiempo cumple un rol fundamental, porque el factor tiempo, a mi juicio, en la iluminación es súper importante. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar al espacio? Entonces, al tiempo que le voy a dedicar a este espacio es la cantidad de luz que yo realmente requiero, ¿cierto? Y de ahí también podríamos, si nos alargáramos un poco, podríamos incluso entrar en el debate del flujo luminoso versus lumen versus watt, ¿cierto? Como el punto de vista de la eficiencia. Hoy día el tema de la eficiencia, en mi juicio, está mucho mejor abordado y mucho más fácil, porque el tema del LED hoy día realmente ha sido imbatible, en el sentido de que estamos con watts por metro cuadrado en general, en las casas, por lo menos que a mí me toca iluminar, o espacios comerciales o oficinas, donde el factor iluminación ha pasado a ser un factor casi mínimo de consumo. Hoy día los consumos están mucho más dados por otro tipo de elementos, ¿cierto?, que son los que generalmente generan el consumo real. Junto con eso también, el trabajar luces directas e indirectas, no solamente para cumplir una función, sino para regalarnos un factor estético, ¿cierto? Donde uno podría definir es bonito o es feo, ¿cierto? Ahí entramos en la disyuntiva y en la subjetividad de eso, pero yo creo que una propuesta lumínica hoy día, con todo lo que tenemos en el mercado hoy día como para ofrecer, digamos, yo creo que se puede hacer de todo. Tenemos cintas LED, tenemos FlexLine, insisto, tenemos spot, flood, empotrado, sobrepuesto. O sea, el abanico es súper importante, súper grande. Entonces, bajo ese punto de vista, me parece que estamos en una súper buena plataforma también para poder releer la arquitectura contemporánea. ¿En qué sentido? Que hoy día yo creo que la arquitectura contemporánea permite, ¿cierto?, arquitecturizar la luz, ¿ya? Desde el punto de vista que la luminaria pueda pasar incluso a ser de segundo orden, digamos, ya no es lo fundamental la luminaria, porque podemos trabajar como, por ejemplo, en estas imágenes que estamos viendo, luces absolutamente arquitecturizadas que la luminaria prácticamente es escondida, digamos, entonces, y son básicamente solo líneas de luz, a diferencia de la lámina que tenemos a mano derecha, que tenemos solamente en un spot, ¿cierto?, pero prácticamente colaborativo. Junto con eso, también el trabajo, a mi juicio, hoy día el tema donde el desafío más grande está en los baños. Yo, por ejemplo, cuando me dicen el baño no importa, se olvida, pon cualquier cosa. Yo digo, no, el baño es un rol súper importante porque finalmente es un espacio donde es tu lugar, es tu espacio, ¿cierto? Es un lugar donde realmente uno necesita súper buena luz, donde uno realmente debiera tener
fuentes lumínicas de distinto orden. Yo generalmente considero importante trabajar luces directas e indirectas para poder tener, ¿cierto?, en este espacio la luz perfecta, lo que el baño realmente requiere. Volviendo un poco a la imagen anterior, pero creo que va a terminar desde otro ángulo, quería ver este claro oscuro que hablamos en algún minuto, ¿cierto? Como a mí personalmente me gusta mucho que la luminaria no sea tan protagónica necesariamente, ¿ya? Pero que el efecto, ¿cierto?, que la ambientación, que la emocionalidad que genera esto, ¿cierto?, haya una lectura donde la persona realmente le genere algo, ¿ya? En el caso de este espacio, este como manchado de piso, de luces y sombra, tomando el muro como protagónico, ¿cierto?, donde está colaborativo, con una doble altura, para mi juicio es como lo más importante para poder entender eso como un desafío, ¿ya? El gran desafío es empezar a mezclar, donde se junta el piso 1 con el piso 2, ¿cierto? Y empiezan a trabajar como la gran volumetría. Hasta el minuto, todo lo que estamos hablando, ¿cierto?, se refiere básicamente a iluminación técnica. Junto con eso, técnica, estamos hablando que va empotrado en cielo, o muros, o pisos, ¿cierto? Son luminarias que están en la obra. Aquí volviendo al mismo espacio anterior, pero con una escena distinta, ¿cierto? Con una distribución lumínica que permite seguramente una actividad distinta a la que habíamos visto en la imagen anterior, nos permite, ciertamente, que el espacio tenga una flexibilidad donde realmente el espacio sea, esa ductibilidad o flexibilidad que muchas veces hoy día los espacios tienen, sobre todo hoy día pensando que tenemos estas cuarentenas y toda esta nueva realidad que estamos viviendo desde la pandemia, los espacios realmente hoy día han tomado un sentido absolutamente novedoso de la reinterpretación de cada espacio, donde el comedor ya no es solo comedor, a veces puede ser oficina, donde la cocina es cocina y es comedor también, y así sucesivamente los espacios empiezan un poco a reinventarse. Y la iluminación debiera, a través de la escena y a través de los manejos de iluminación, de las temperaturas de color, también poder influir en eso. En un módulo de la mañana que vi bien interesante, hablaba, corrígeme si era, no voy a decir la marca, pero no me acuerdo exacto, pero que hablaba del cambio de temperatura de color que se ajustaba, tú lo hablaste en temas en la clínica, en el tema hospitalario, y eso hospitalario que me pareció súper interesante, yo creo que también, dentro de lo que es el diseño de la iluminación en espacios más residenciales de interior, también entra, yo creo que también es parte de, podría serlo, digamos, ¿ya? Tal vez hasta el minuto no ha sido, ¿cierto? Porque finalmente los espacios residenciales cumplieron un rol como muy específico y los espacios sobre todo. Pero hoy día yo creo que en esta nueva flexibilidad espacial debiéramos entrar un poco a empatizar, a conectar con esta nueva realidad y tener esa posibilidad. En algunos lightings chilenos he visto en Instagram, ¿cierto?, que están trabajando con líneas de luz con cambio de temperatura de color, de luz cálida a luz fría. Y me parece súper interesante, lo encuentro dedito para arriba, digamos, en términos de redes sociales, me gusta. Junto con eso, nombré la palabra iluminación decorativa, palabra que quiero también renombrar o modificar, porque creo que la iluminación decorativa, voy a decir algo que puede ser políticamente incorrecto, pero a mi juicio no existe, no existe la iluminación decorativa. La iluminación es iluminación. Cualquier fuente lumínica que emite luz es una luminaria, digamos, que puede ser técnica o puede ser, en el caso de esta, que es bastante exageradamente decorativa, ¿cierto? Me parece que son lámparas, hablemos de una lámpara ahora como un concepto para sacar la palabra iluminación decorativa, que podría ser, pero me parece que al emitir luz, en este caso, por ejemplo, es el elemento lumínico que es encargado, ¿cierto?, de aportar la luz para el espacio. Lo que sí yo le quiero dar valor, a diferencia de la iluminación técnica, puede ser que estos elementos, entre comillas, más decorativos, ¿cierto?, cumplen un rol de conectar arquitectura, diseño e iluminación, desde iluminación del punto de vista de la emisión lumínica. Pero aquí, por ejemplo, aquí hay una relación, por ejemplo, entre la lámpara, la escalera, el espacio, el pantón de colores. Esa lámpara, tal vez decorativa, que tenemos en este minuto, ¿cierto?, independiente, que alguien diga me gusta más, me gusta menos, lo conflictuado que alguien podría sentirse, ¿cierto? A mí me parece que cumple un rol súper bien incorporado en ese lugar, ¿ya? Entonces, cuando también hablemos de iluminación y hablemos de lujo, también tenemos que incorporar la forma correcta de incorporar elementos lumínicos, ¿cierto?, en el espacio que estamos iluminando, ¿ya? Más allá si la lámpara me gusta o no me gusta, no son temas de gustos personales, creo yo. Finalmente hay que saber leer el espacio, hay que saber el proyecto, hay que saber leer los materiales, por sobre todo leer al usuario que va a estar acá, ¿ya?
Y junto con eso, también vamos a encontrar elementos, por ejemplo, de iluminación que pasan a ser más decorativos, porque podríamos decirle incluso renombrarla como iluminación ornamental, ¿ya? Escultórica, ¿cierto? Porque este elemento que emite luz, yo no lo puedo sacar del proyecto de iluminación. Si yo hago un proyecto de iluminación, y ustedes que trabajan en iluminación, les debe pasar lo mismo, dejar el arranque, como se dice en chileno, para que se instale cualquier lámpara, entre comillas, decorativa, me parece que no está alineado con lo que debiera ser la iluminación profesional, dado que finalmente esa lámpara que está colgada, independiente de su forma, ¿cierto?, y de sus características físicas, digamos, emite luz. Habría que ver cuánta luz emite, qué tipo de luz emite, qué temperatura de color, cuál es el índice de proporción cromático, si calza y cuadra, ¿cierto?, con las cualidades lumínicas que tenemos, ¿cierto?, en el espacio en general. Entonces, la iluminación, la palabra escultórica me gusta más que decorativa incluso, porque pasa a ser un elemento que conecta fuertemente el interiorismo con la iluminación. Y desde ahí también podemos entrar a un espacio que es todo lo contrario, donde la iluminación es absolutamente arquitectónica, donde tenemos líneas de luz empotradas en el cielo, y finalmente lo que logramos es que el mismo cielo, en este caso el de este cielo de hormigón tableado, nos regala en cierto modo la forma de iluminar, ¿cierto? El formato está dado por eso. Si alguien me pregunta, pero ¿por qué el perfil fue de tal o cual ancho? Bueno, por dos razones. Una, fundamentalmente, para ser lo más justo y lo más fiel a lo que es, ¿cierto?, el cielo donde está instalándose. Y segundo, también por la cinta LED que se empleó en este caso, que era de 31 watts, que requiere, ¿cierto?, por sus dimensiones, un perfil de ciertas características. Entonces, junto con eso, retomar un poco la parte estética y entender que de repente un espacio, por ejemplo, el elemento el elemento lumínico, ¿cierto?, es el que nos regala la experiencia, ¿cierto?, y el factor tiempo. Pero también está el factor estético, donde yo puedo decir, ¿qué más puedo yo regalarle a este espacio? ¿Ya? Entonces acá tenemos dos ejemplos, a mi juicio, que son bastante distintos, ¿cierto? Podrían ser primos hermanos, pero qué interesante como solo una luminaria, ya como la que tenemos en el caso del baño, no solamente emite luz, sino también hace un efecto en el muro que nos regala una textura. Entonces, evidentemente, el espacio le estamos dando una cualidad, ¿cierto?, que es más allá del dar solo luz, ¿ya? Ahí yo creo que la Jimena incluso nos podría dar una cátedra con sus estudios en iluminación en este sentido. Pero, y en el otro espacio, ¿cierto?, que tenemos estas luminarias sobrepuestas, estos tubos, que finalmente, al igual que las lámparas suspendidas que vimos en las láminas anteriores, tal vez para un arquitecto esto podría ser más arquitectónico en términos de asumir que es una luminaria. Sí, estas luminarias las encuentro más relacionadas a la arquitectura y la otra más relacionadas al diseño de espacios interiores. Podría ser, pero finalmente las dos construyen, ¿cierto?, este espacio, dan cuenta de una altura, dan cuenta de una relación de piso-cielo, donde finalmente hay un factor estético, donde uno debiera decir, finalmente el cliente finalmente dice, me gusta más, me gusta menos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso de las lámparas que estamos viendo en el baño, yo podría decir, la lámpara apagada puede ser muy bonita, o muy fea, no tengo idea, da lo mismo. Lo interesante es el efecto que genera. Entonces, cuando hablamos de efectos, cuando hablemos de lámparas ornamentales o, entre comillas, decorativas, hay que hablar muy bien del efecto. ¿Qué es lo que genera esta luminaria, como esta lámpara que estamos instalando? ¿Ya? Porque en el caso de la iluminación técnica, puede ser, entre comillas, un poco más calculable, más fácil de poder dimensionar a través de un programa, más fácil de poder leer, ¿cierto?, a través de una fotometría, y la lámpara en ese sentido decorativa, entre comillas decorativa, tiene una lectura un poco más en ella, en sí misma, diríamos. Entonces, junto con eso, como para ir empezando a cerrar ya, podemos tener un contraste de iluminación arquitectónica versus iluminación decorativa, con todos los conceptos que yo, mis prejuicios que tengo en la palabra decorativa, insisto, pero creo que las dos, ¿cierto?, cada una en su realidad, ¿cierto? Acá tenemos dos espacios absolutamente distintos uno del otro, donde cada uno cumple una función y el usuario, obviamente, espera algo distinto del lugar, digamos. Entonces, finalmente, si yo invirtiera las fuentes lumínicas de una lámina a otra, no funciona, ¿ya?
Entonces, tener esa cercanía y esa proximidad, no solamente con el proyecto, entender los espacios a través de sus materiales y sus dimensiones, sino conectar conceptualmente con el arquitecto, interiorista también se hubiese, ciertamente, pero por sobre todo leyendo directamente al cliente final, al usuario, ¿cierto? Que finalmente es la persona que va a dar el ok, asumiendo que va a sentir una emocionalidad y un espacio que va a decir, esto era lo que yo esperaba, ¿ya? Y desde ahí invitar a todos mis colegas y la gente que quiera entrar al mundo de la iluminación a entrar, ¿ya? No solamente desde los formatos de las distintas luminarias que tenemos hoy día, sino que también entender y leer que las temperaturas de color y los índices de reproducción cromático pueden hacer fuertemente la diferencia cuando un espacio de uno a otro, digamos, ¿ya? Así que con eso yo me despido, les agradezco su tiempo, no sé cómo estuvo en el tiempo, parece, estuve un poco largo, corto, no sé. Gracias, Rafa. Me alargué un poquito, pero... Estuvo muy bueno. Perdón, Jimena, no quería alargarme. Y eso. Y ahora yo quedo súper expectante de Fernando, que tengo todas las expectativas, Fernando. Y bueno, Exacto. para mí por lo menos fue un placer. Siempre a través de Siluyo, encantado de participar, así que estamos hablando. Gracias, Pero como Jimena. siempre, acá te mandan puras flores. Vamos a Ahora leerlo. entonces, si puedes dejar de compartir, Rafa, para que Fernando pueda cargar su Voy a dejar de compartir. presentación. Genial. Muchas gracias. Ahí. Ahí estamos. Bueno, los dejo ahora con Ahí dejé de Fernando compartir. Mazzetti. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Los saludo desde Buenos Aires. Un placer. Muchas gracias, Jimena, por la invitación, por la convocatoria a participar de este seminario tan interesante. Ya estoy participando desde la mañana y la verdad que ha sido súper interesante, muy variado además. Y está todo, nos vamos dando cuenta cómo todo se va ligando en definitiva, y ponemos al usuario, ponemos al ser humano como el centro del proyecto, ¿no? Rafael lo mencionó varias veces hace un instante y yo también lo voy a mencionar porque es el área, digamos, dentro de esta presentación de diseño de iluminación comercial, que es el área al cual yo me dedico fundamentalmente hace ya muchos años, pero también poner a la persona, a mí es el área que me interesa justamente, del diseño como la persona, el ser humano como el centro del proyecto. Y ahí es algo que las soluciones técnicas que nosotros podamos dar a un proyecto están ligadas justamente con el bienestar, con la mejora, con la calidad de vida de las personas. Y eso creo que también en el diseño comercial es absolutamente aplicable. ¿Están viendo la presentación, Jimena, en presentación? ¿Sí? Ok. Yo la veo bien. Perfecto. Entonces, para hablar y resumir mucho en estos minutos que dispongo para poder hablar de un tema que es realmente muy amplio y que está ahora, sobre todo, en permanente cambio, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible y lo más preciso posible para llegar a donde quiero llegar, que es justamente entender un poco cómo la nueva normalidad va a modificar también el mundo del retail. Acá tenemos tres elementos que van a formar parte de un diseño comercial. Tiene que ver con tres elementos: la fachada, la vitrina y el interior, que van a conformar finalmente un proyecto desde la unidad. Es decir, esos tres elementos van a estar o deberían estar ligados desde el punto de vista estético, funcional, dentro de un concepto que vamos a hablar ahora justamente, que tiene que ver con la marca. Yo acá tomo algunos elementos que están relacionados con otras áreas del diseño, con otras áreas de la comercialización. Este es un viejo paradigma dentro del mundo del marketing. Yo lo traigo a mi rubro de diseño comercial. Tiene que ver con un proceso llamado AIDA. AIDA es un acrónimo que básicamente se refiere a una escalada, de alguna manera, 4 pasos que van ocurriendo dentro de una persona cuando se enfrenta, sobre todo cuando se enfrenta a una vitrina, y empieza a ocurrir una serie de mecanismos mentales inconscientes, muy subliminales dentro de su organismo, dentro de su cabeza, que tienen que ver con 4 pasos
que son justamente la atención, atraer la atención a través de la vitrina, no solamente la vitrina, la fachada, ahora vamos a verlo, generar el interés por el producto, el deseo de compra y la acción. Pero yo a esto le he sumado también algo que está muy relacionado con lo que decía Rafa recién, la parte emocional, la parte de sensaciones. No va a alcanzar solamente con exhibir un producto, que el producto esté bien exhibido dentro de una vitrina o dentro de un interior de un local, no va a alcanzar. Yo estoy en el rubro comercial desde la década del 80 y realmente he visto toda una evolución y cómo ha ido cambiando el mundo del retail y cómo ha ido cambiando también la forma de comercialización y además asociado sobre todo a los cambios sociales que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Lo que ha ocurrido ahora en este último año con la pandemia es que aceleró muchos de los procesos que se venían dando lentamente o de alguna manera conviviendo lo que tiene que ver la venta online con la venta física, la tienda física. Evidentemente este año aceleró todos los procesos, aceleró los tiempos de una manera que nadie podía prever y evidentemente eso ha generado muchos cambios. Esos cambios están muy relacionados con algunas digamos, actualizaciones o de alguna manera algunos cambios que están relacionados con la manera de comercializar. Yo acá hice un cuadro a grandes rasgos, daría para hablar mucho en cada uno de ellos, pero lo sinteticé de alguna manera para ver cómo funcionaba el mundo del retail hasta, podríamos decir, hasta el año pasado. Yo le pongo hasta el 2019, yo le pongo fecha límite diciembre de 2019, como un límite, como un fin, y enero 2020 arrancó otra historia en el mundo a nivel social y sociológico y cultural y también en el mundo del retail. Entonces, acá aparecen algunas comparaciones que yo hago con lo que ocurría, por ejemplo, que el 80% de la decisión de compra de un cliente, de un potencial cliente, ocurría frente a la vitrina. Yo me dedico básicamente al diseño de escaparates hace muchos años para muchas empresas y he podido ver cara a cara esto y realmente funcionaba así. Bueno, hoy ya no funciona así. El cliente que se detiene frente a una vidriera ya tiene toda una información previa, tiene que ver con esta omnicanalidad, va a tener que ver con toda la información que puede obtener a través de las redes. Las empresas están trabajando mucho y las que no lo hagan se van a quedar realmente en el camino de llegar al cliente desde otro lugar, desde un lugar virtual, de un lugar analógico y de un lugar físico, que es la tienda física. Pero muchas veces vamos a ver que el cliente ya llega al local con mucha información. Y entonces ahí es donde en la tienda física, que a pesar de que muchos auguran algunos, a un futuro bastante dramático de que la tienda física va a desaparecer, yo no creo en absoluto que vaya a desaparecer, lo que sí creo que va a tener que transformarse. Y esa transformación va a tener que ver justamente con esto que estamos hablando de la experiencia del usuario, es decir, la persona como centro del proyecto y ya no es una venta de un producto. Eso es muy fácil. Vender un producto es muy fácil en una tienda porque tiene que ver con una necesidad o con un impulso, pero ahora se habla de la experiencia del usuario. Esa experiencia del usuario que siempre estuvo presente dentro del mundo del retail, pero ahora ha cambiado también, porque ahora el mundo del retail va a tener que dar nuevas soluciones que tienen que ver, por ejemplo, con que ya no vamos a poder, por ejemplo, probarnos ropa, entonces vamos a tener que incorporar elementos digitales de realidad aumentada o probadores digitales, es decir, que un sistema digital nos pueda tomar nuestro talle y nos pueda sugerir de acuerdo a nuestra forma de vida qué productos son los que se adaptan a nuestro gusto. Es decir, todas interacciones digitales que uno los puede hacer inclusive de forma online, fuera de la tienda, pero ¿por qué un cliente iría a una tienda si puede comprarlo online? Entonces ahí es parte de la transformación que las empresas grandes, y eso tiene que ver mucho con la internacionalización de las marcas, es decir, marcas que, pensemos en marcas grandes, ahora vamos a ver que tienen, no sé, tiendas en los 5 continentes para un mercado de lujo, que generalmente son las empresas que marcan un poco el camino por donde va el mundo del retail, ¿no? Y cómo se adaptan rápidamente a los cambios, porque obviamente tienen estructuras muy grandes que tienen que sostener y saben que la competencia es muy fuerte. Y entonces, esa internacionalización de la marca, pensemos un producto que vendemos en Corea, que vendemos en Tokio, o en Los Ángeles, o en Santiago de Chile, el mismo producto, pero también las marcas se han dado cuenta
que incorporando elementos de idiosincrasia local, elementos locales propios, la gente se va a sentir mucho más identificada con ese producto, que lo puede conseguir en cualquier lugar del mundo, pero va a tener que ver con eso. Y eso tiene que ver con el diseño comercial. Ahí hay algo que mencionaba Rafa recién, mostraba a uno de los grandes maestros del barroco, a Rembrandt, y un poco considerando eso, que el barroco como un elemento de recargado, y ahora se está pensando en un diseño mucho más minimalista, ¿no? Un diseño mucho más limpio, mucho más simple. Simple no significa pobre, simple se refiere con líneas mucho más netas, mucho más fácil de entender, no solamente para un diseñador, sino para un cliente que no sabe de diseño. Pensemos en alguien que no sabe de diseño. Y entonces en ese caso el mundo retail está tendiendo a esta vuelta. A esta vuelta de pasar del barroco, de algo recargado, a algo mucho más simple, ¿no? Algo mucho más neto, algo mucho más simple de leer, inclusive de entender visualmente. Desde la fachada ya podemos, teniendo en cuenta los tres elementos, ¿no? La fachada, la vitrina y el interior, así hacemos un recorrido rápido por esas tres áreas, ¿no? La primera impresión de un cliente va a ser la fachada, puede ser un gesto lumínico, muy simple como vemos acá, pero miren qué efectivo también para poder darle identidad. O ya una escala mucho mayor, este es un local de gran escala en Chicago, donde evidentemente hay otra inversión y hay también diseño. En todos los casos, más allá de la escala, que puede ser una escala pequeña, mediana o grande, lo importante es el diseño, y son las soluciones que los diseñadores de iluminación, de interiores, arquitectura, diseñador industrial, pueden dar al nuevo mundo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con esta solución. Acá se ve un poco lo que decía Rafa, las tiras de LED metidas dentro de la propia arquitectura, ¿no? Ya esto no es agregarle iluminación a la fachada, esto no es un proyector que ilumina la fachada, la iluminación está conceptualmente dentro de la fachada. Y acá es muy protagonista también el hecho de crear materiales. Por ejemplo, este es un material que está revolucionando bastante el mundo, sobre todo de fachadas y caparazones de grandes edificios. Hay un edificio de JID ahora en Nueva York, en la zona de Hudson Yard, que tiene una enorme cubierta que se hizo justamente con este material, que reemplaza el vidrio con ventajas comparativas de costo y de mantenimiento y de peso sobre todo, y además cómo se lo puede moldear y además se le puede instalar sistemas de iluminación. Ya desde la fachada, también darle identidad al local, es decir, la identidad tiene que ver con un concepto de marca, con un mensaje, y eso tiene que ver, sobre todo en este tipo de empresas que tienen locales en diferentes lugares del mundo, pero todas conservan esa misma identidad. Acá yo pongo un ejemplo que lo vengo siguiendo ya hace unos años como caso de estudio, porque Dior fue uno de los primeros que rompió cierto paradigma con respecto a lo que mencionaba Rafa hace un rato también. Me agarro mucho de lo que dijo Rafa porque tiene mucho que ver con esto, aplicado al diseño comercial, pero también está ligado, que son las temperaturas de color. Había un viejo esquema, estoy hablando de los años 80, 90, que funcionaba muy bien y todo el mundo estaba muy tranquilo con eso, de que los locales de lujo como esto, por ejemplo, se iluminaban con tonalidades cálidas, con bajos niveles de iluminación y altos contrastes. Y eso era un esquema que funcionaba perfectamente bien. Por el contrario, los locales más populares o de menor precio o, o productos de menor calidad se iluminaban con altos niveles de iluminación, con iluminación mucho más uniforme y con temperaturas de color más fría. Hasta que aparece Dior y hace un estudio muy interesante a nivel lumínico para cambiar esa impronta. Y ahí entonces yo lo tomo como caso de estudio porque a partir de esta empresa es donde muchas otras empresas empiezan de alguna manera a modificar eso que estaba como ya muy arraigado dentro del mundo de la iluminación, y ahora ya evidentemente no hay tantos reglas fijas, ¿no? Sino que tiene que ver con un concepto de marca. De hecho, lo que está tomando acá la fachada, todo este sistema, todas esas líneas que vemos, tiene que ver con justamente el diseño que nosotros podemos ver en las costuras de las carteras de Dior. Así que es todo un cambio. Además, fíjense la diferencia de temperatura de color con las vitrinas, ¿no? Donde juega justamente con ese elemento, ¿no? Este es el local en Nueva York. Y desde la fachada también el tema del color,
el local de Uniqlo en Chicago, en la Milla Magnífica, una avenida comercial ya histórica, que también tiene mucho que ver con la identidad de marca. Esta es una marca para un público joven, para millennials o para generación Z, podemos decir también, y que tiene que ver justamente con la aplicación del color. Y también algunas marcas, por ejemplo en cosméticos, esta es uno de los rubros que más va a transformar también su forma de comercializar, teniendo en cuenta que no se van a poder probar los productos, así que va a haber mucho de elementos digitales, de realidad aumentada, para poder justamente comercializar. Así que es una de los rubros dentro del retail que más va a tener que incorporar cambios a la hora de pensar en cómo van a sobrellevar el negocio en el futuro inmediato, podríamos decir ahora mismo y en el futuro próximo, ¿no? Acá la fachada de alguna manera se desmaterializa con la vitrina y el ingreso también al local con estos sistemas de iluminación incorporada dentro del propio vidrio, ¿no? Es una tira de LED básicamente colocada en el perfil que hace que va cambiando de color, de hecho. Y algo interesante que tiene que ver también, que siempre me interesa mucho la parte política de las empresas, miren en el piso, como está señalado también, el tema de la inclusión social, ¿no? Todas las edades, todas las razas, todas las religiones. Y eso tiene que ver justamente con mensajes políticos que también las empresas tienen que considerar porque le van a vender a un público que está dentro de una sociedad que está en evolución, o por lo menos en grandes cambios. Una de las empresas interesantes, algunos ejemplos que seleccioné para esta presentación, hay miles, pero bueno, tuve que ser muy preciso, y esta es una empresa en Corea, una empresa de cosméticos que lo ha tomado, también ha apuntado a un público de generación Z, ¿no? Para millennials o de menos edad, inclusive para adolescentes, donde el espacio se transforma en un espacio para Instagram, para subir fotos. De hecho, tiene áreas dentro del mismo salón, dentro de este mismo local, que sirven para filmar videos de YouTube o para sacar fotos para Instagram y demás. Está considerado eso dentro de la concepción de este salón de belleza. Y eso tiene que ver justamente con esta adaptación que están haciendo los locales, el mundo del retail en función de esas nuevas necesidades, ¿no? Y también interesante porque este es el local de Stella McCartney en Nueva York, donde se incorpora un elemento que podía ser decorativo y ahora ya no es tan decorativo, sino que forma parte de la unidad esta conceptual que yo hablo, dentro del interior de los locales, donde hay espacios de pausa, espacios donde uno va a quedarse sentado como si fuese la sala de su propia casa. Esos son lugares donde uno va a permanecer más tiempo dentro del local, eso es lo que busca el diseño, que sean lugares confortables, que sean lugares donde uno quiera permanecer. Entonces, este tipo de situaciones lo vamos a ver muy frecuentemente, sobre todo en este segmento de público para locales de lujo, ¿no? Para un segmento alto, ¿no? También rescatar algunos elementos arquitectónicos que estén en el lugar, ¿no? Y en este caso, este es un ejemplo en Italia, donde, digamos, se pone en valor de alguna manera, en algunos casos no se pueden modificar este tipo de situaciones, entonces, más que modificarla, ponerlo en valor con la iluminación y con la restauración también de esos elementos. Estaba utilizando elementos modernos, con líneas modernas, con una estructura de un techo de 500 años, con un piso renacentista también de 500 años y un sillón de mid-century, de los años 50. Así que esa mezcla, ese eclecticismo también forma parte de esta idea de crear un ambiente amigable dentro de un espacio con un estilo definido o con una mezcla de estilos también definidos dentro de los locales comerciales. Y algo interesante también es que los locales muchas veces, y eso es lo que va a pasar mucho a partir de ahora, que se van a fusionar. Vamos a encontrar casas de ropa que venden perfumes y que venden jabones y que venden elementos de decoración, o librerías que tienen restaurante. Eso cada vez se va a fusionar más los rubros, y la iluminación en ese caso va a ser un elemento muy importante para poder dar solución a rubros distintos dentro del mismo espacio y crear espacios de pausa, como se los conoce en este tipo de situaciones, con recorridos amigables también, donde los productos estén exhibidos de tal manera que uno tenga acceso a ellos y que tenga también
la facilidad de poder tocar esos productos. La virtualidad no te da esa posibilidad, entonces cuando uno va a la tienda física, tiene esa otra experiencia de justamente poder tocar los productos, ¿no? Y ahí tiene que ver con soluciones, por ejemplo, crear estos tipos de elementos, estos ejes de articulación dentro de un mismo espacio que van generando zonas y sectorizaciones para, por ejemplo, vender productos de diferente marca o de diferente tipo. Y algo que tiene que ver con la internacionalización y ese pasaje del barroco al minimalismo, yo creo que no hay nada más barroco que Dolce & Gabbana, que es una marca que se caracteriza justamente por un estilo sumamente barroco, y sin embargo su local en Tokio lo hace sumamente minimalista, ¿no? Un estilo muy brutalista, donde el concepto es totalmente distinto a la esencia de lo que es la marca, que es una marca sumamente recargada, y sin embargo está tomando elementos mucho más simples, mucho más minimalistas, con altos contrastes además, con luces muy directas, muy puntuales a los productos, donde se generan esos rectángulos blancos que son justamente, parecen pintados, pero en realidad está generado con luz, donde está sectorizado también zonas de indumentaria y zona de joyas, y allá en el fondo vemos esa caja dorada con un sistema de iluminación distinto que también va a generar una situación diferente. Y algo que el mundo del retail todavía no ha incorporado demasiado, pero sí se empieza de a poco, por ejemplo, el local de Apple en Nueva York, donde empieza a incorporar elementos de iluminación natural. Ese es un elemento clave también a la hora de pensar en los nuevos diseños. El mundo de gastronómico sí ya lo incorporó mucho más de esto que se llama la arquitectura biofílica, elementos naturales, dar la sensación de naturaleza dentro de espacios interiores. En oficinas, el mundo corporativo ya da soluciones de esto, pero todavía el mundo del retail todavía no lo ha incorporado demasiado. Yo creo que va un poco pendiente ese camino, y también cómo las soluciones lumínicas van a tener que adaptarse también a esos cambios. Referido a la vitrina específicamente, bueno, daría para hablar mucho, pero simplemente hago un repaso donde los sistemas de control que hoy mencionaba Tania hace un ratito en la presentación anterior, yo creo que es uno de los elementos claves a la hora de pensar en el diseño adaptado a la nueva normalidad. Crear escenarios o crear escenas dentro de una vidriera con sistemas de control que permitan modificar esto. Tengan en cuenta que esto va a durar 30 días, 40 días, y de esto se va a cambiar, y va a venir otra decoración, otros colores, y eso va a ser parte de la modificación. Por eso los sistemas de control van a ser un elemento clave a la hora de pensar en esta versatilidad que les voy a mencionar ahora. Piensen esto iluminado con temperatura de color fría, pero quizás al mes siguiente va a venir una decoración con esta tonalidad. Entonces ahí los sistemas de control, justamente para poder controlar los niveles de iluminación, pero también las temperaturas de color. Siempre índices de reproducción altos. Y fíjense cómo los productos muchas veces pasan casi a un segundo plano. En este caso, a pesar de que están adelante, la pantalla, esto es una enorme pantalla de LED de altísima definición que va generando escenas y crea justamente ese interés. Inclusive la realidad aumentada, también para poder interactuar con los productos desde la propia vitrina. Esto es algo que cada vez más se va a incorporar no solamente a nivel de la vitrina, sino en el interior de los locales comerciales, ¿verdad? Poder comprar, pero de una manera virtual, como por ejemplo en esta vitrina, donde la exhibición genera, arriba está el proceso de cómo va ese video, va generando ese soplido y va generando ese movimiento en esa pashmina en el aire, ¿verdad? Esto es una vidriera que me gustó mucho. Yo estuve en Nueva York, esto es en el 2018, una campaña de Gucci muy interesante, donde crearon con esas pantallas unas escenas sumamente atractivas, inspiradas en un renacimiento modernizado, un artista catalán que hace este tipo de representaciones, y realmente era absolutamente impactante, a tal punto que los productos podrían ni siquiera estar, porque la vidriera era justamente esas pantallas que estaban exhibiendo esas imágenes. Y acá hablo un poco, para ir cerrando, un poco lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, ¿no? La iluminación antes era on-off, prendo, apago. Me ha tocado hacer vidrieras durante muchísimos años, donde una sola llave prendía y apagaba toda la vidriera, toda la vitrina. Eso era un horror, y no había otra manera de hacerlo, y bueno, y hoy evidentemente
lo podemos hacer hasta inalámbrico, ¿no? Y controlado con una aplicación. La iluminación uniforme dentro de los locales comerciales, hoy podemos crear escenas, circulaciones, pausas, lugares de exhibición. La instalación fija se transforma en una iluminación totalmente dinámica, versátil, porque lo que está ocurriendo en el local comercial es que va a cambiar todo el tiempo. El mobiliario se va a mover y la iluminación tiene que estar adaptada a esos cambios. Nada más dinámico que un local comercial. El concepto estándar, como yo mencionaba hace un rato, ahora es el diseño adaptado al concepto de marca. Las luminarias visibles todavía las tenemos, pero ahora también tenemos iluminación integrada a la arquitectura o al interiorismo, ¿no? Las tiras de LED o las embutidas lineales, como presentaron hace un ratito, son realmente fantásticos a la hora de pensar una iluminación absolutamente integrada al proyecto. Y la iluminación artificial presente, pero combinada con la iluminación natural. Yo creo que ahí es donde se va a empezar a fusionar este diseño biofílico, que no solo va a tener bienestar en los clientes, sino también en los empleados de las tiendas, que son también los que están muchas horas dentro de un espacio, y hay que pensar también en el bienestar de ellos. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo y que haya resultado interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy bueno, me gustó el final, además de pensar no solo en el cliente, sino también en los empleados que están ahí muchas horas. Vamos a dejar ahora con ustedes a Douglas Leonard. ¿Estás listo, Douglas? Estoy compartiendo pantalla, a ver. Ahí. Se ve, súper. Dice Siluz, ¿no? ¿Eso? Dice Siluz, sí. Perfecto. Gracias, Douglas. Y gracias, Fernando. Un gusto, muchas gracias. Un saludo para todos. Oye, voy a seguir con tratando de como cerrarlo sumarme lo que dicen mis compañeros aquí. Bueno, gracias a Siluz primero que nada por la invitación, a todo el equipo que trabaja tan arduamente, tan entusiastamente también para desarrollar tanta contenido a lo largo del año pasado, y creo que este año viene más intenso. Oye, a mí me han pedido que hable del papel del diseño e iluminación en la arquitectura, y eso implica, para mí, como hacerme ciertas preguntas, ¿no? Inmediatamente cuando me meto en un tema, generalmente no tengo mucha idea al respecto, entonces me tengo que empezar a reflexionar acerca de eso. No tenía, esas ideas también van cambiando, así que me las hice ahora. Entonces eso tiene que ver, para mí, ciertas preguntas que permitan llegar a algunas respuestas que sean útiles para quienes nos están escuchando. O sea, es básicamente, ¿no? Entendiendo que hay una audiencia que es diversa. Eso es lo que yo entiendo, que hay quienes participan en iluminación activamente. He visto algunos nombres de celebridades y he visto también gente que desconozco, entonces me imagino que además de que son más jóvenes, probablemente quizás no están metidos de lleno 100% en el tema de iluminación. La primera pregunta que me surge cuando pienso en eso es si es que voy a pensar cuál es el valor o el rol que juega la iluminación. Bueno, ¿qué es el diseño de iluminación? Entonces la primera pregunta que me hacía es cuáles son los bordes del diseño de iluminación, y ya escuchado atentamente a Rafael, que ha comentado, por ejemplo, desde la perspectiva de la iluminación, mucho con énfasis en la iluminación residencial, viendo cómo la iluminación aporta a las atmósferas, cómo a través de aportar atmósferas también va modificando quizás o predisponiendo estados de ánimo. Y también ahora he escuchado a Fernando cómo eso es aplicado desde el lado del retail, porque tuvo la iluminación como una herramienta de comunicación finalmente, ¿no? de un canal de información para poder orientar también, abrir posibilidades a clientes, motivarlos en ciertas acciones. Bueno, todos esos conceptos no son exclusivos del diseño de iluminación, o sea, son conceptos que aplican a otras disciplinas también. Entonces pensé, si queremos meternos en ver, a ver cuáles son los bordes, quizás es el proceso inverso, y vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros como diseñadores de iluminación, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, y quizás de ahí en alguna respuesta. Entonces los voy a invitar como a hacer una exploración a través de eso, y a través de eso hacer algunas preguntas. Esto se hace así. Entonces, lo primero pensé poner esta imagen porque
yo creo que los que están aquí es porque este seminario les interesa la iluminación y son sensibles a la luz, y generalmente la gente sensible a la luz también es muy sensible a la oscuridad, y es sensible de sentido no que le duele, sino que se siente atraído por ella, la puede percibir. Personalmente, creo que esta imagen, que la busqué en Flickr, la encontré, y esta es de una niña de Santa María que sacó esta foto en Villa La Angostura, que tiene una latitud distinta a nuestra, pero yo crecí un poco mirando esos cielos estrellados de la zona de Rapel, que es donde iba yo veranos infinitos así, cuando niño, y donde eran cielos muy estrellados. Y a mí eso siempre me atrajo, siempre me sedujo. Yo creo que me sedujo esta multiplicidad de puntitos, la profundidad que también esos valores, esos brillos tienen, una cosa que me inspiró siempre, no sé si inspirar la palabra, pero que me emocionó. ¿Ah? Entonces, la gente, yo creo que quienes estamos acá tenemos esa sensibilidad, somos capaces de repente de entrar a un lugar y mirar y reconocer que la luz juega un papel ahí, básicamente, ¿no? Más allá de la sensibilidad a la arquitectura o a la belleza, o qué sé yo, es como la luz está trabajada, y eso es una cosa que a la gente termina trayéndola a esta disciplina. Entonces quiero poner unos proyectos recientes que me parecieron así como emocionantes, y lo quiero rápidamente como para pasar por ellos. Son de 3 estudios que yo siempre miro, que admiro mucho, profesionales de súper alto nivel, y que por eso los quiero citar nomás, porque tienen, bueno, este proyecto de la Catedral de Norwich, la habrán visto, está publicada por todos lados, premiada por todos lados, y es un referente para mí de cómo se está trabajada la luz de una manera tan prolija y detallada. ¿Ah? Eso es algo que es interesante ver cómo a distintas escalas esto se expresa, y el resultado final yo creo que es sorprendente, cómo permite la composición de los brillos, los colores, la diferencia como entre que logra la luz para jerarquizar los espacios, para poder darles valor, significado. Creo que es un súper lindo ejemplo. Y también el tiempo, ¿ah? Lo acaba de nombrar Fernando al final, hoy día el tiempo también, ¿no? Como un recurso como de lenguaje, la luz en el tiempo, como a través de la automatización, de los sistemas de control, como la generación de escenas también, es parte hoy día de lo que la luz puede hacer por la arquitectura. Este segundo proyecto es un proyecto de la oficina de Susan Tillotson, que también se ganan muchos premios, muy premiada, trabajó muy buenas oficinas de arquitectura también. Esto es un proyecto es el Centro Comcast de Innovación y Tecnología en Filadelfia. Este es un proyecto de Foster & Partners, y una cosa que me gusta a mí es cómo integra el arte con la arquitectura, con la luz natural, y unas cosas que son fascinantes es para mí siempre el trabajo de los materiales. Los materiales en la arquitectura en relación a la luz natural o la luz artificial, la conversación de la luz y la profundidad que la luz permite dar para poder ampliar, en el fondo, extender o cerrar los campos visuales. ¿Ah? Eso es una cosa también que me parece interesante. Y finalmente este proyecto que todos conocemos de nuestro Pascal Chotard y nuestro equipo de Limarí, en Chile el Templo Bajay, tan visto por todos, pero quiero citar también por un súper, porque son los proyectos que a mí me han como emocionado, ¿eh? El nivel de detalle, la suavidad, la sutileza de las aplicaciones, y eso es lo que a mí me lleva como a pensar. Y aquí paro solamente estos 3, digo, mi pregunta es, para ustedes, cuando miran estas imágenes, ¿a quién le atribuyen el mérito de este resultado lumínico? Esa es una cosa que yo siempre pregunto. ¿A quién es la gracia aquí? ¿Es del diseñador de iluminación? ¿Es de cuál es el rol del arquitecto? ¿Qué papel juega el arquitecto, el paisajista o el interiorista en este caso? ¿Ah? ¿Cuánto mérito tiene? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer una pregunta que me hago, o les hago a ustedes? ¿Se puede hacer buena iluminación con mala arquitectura? ¿Qué es el constructor? ¿Cuál es el rol del constructor acá? ¿Ah? O del instalador eléctrico. Incluso del proyectista eléctrico y el instalador, que finalmente ejecuta lo que planificó el otro. ¿Qué papel juega el cliente en un proyecto como este? Un cliente que fue capaz de imaginar esa necesidad, primero que nada. Después, fue el cliente el que determinó cuántos recursos le asignaba a esto. Fue el cliente también el que eligió el equipo de trabajo para que esto fuera. Y confió en ello, o no. Entonces,
Y mi pregunta es, y metieron ustedes a otros actores también, los usuarios. El usuario, en el caso del operador, que va a operar este sistema y lo va a mantener vivo en el tiempo. Entonces, y que va a tener que mantenerlo. Entonces yo me pregunto acá, esa es la pregunta que hacía como, ¿cuál es la cadena de valor acá? ¿No? ¿A quién le atribuyen el mérito de esto? ¿Cuál es el proceso que hay desde que una persona se le ocurre esta cosa hasta que esto llega a estar real en el espacio físico construido? Y si es así, si esto nosotros estamos de acuerdo en que no es una cosa que se puede atribuir solamente a uno, sino que finalmente esta responsabilidad está como diluida en un montón de personas, de profesionales, ¿cuál es el rol específico entonces que tiene el diseñador de iluminación? Y esas son las preguntas creo que nos terminan haciendo, porque me pregunto qué es lo que un diseñador de iluminación debe hacer o debería saber hacer, y cuál es su área de influencia. Quiero tratar de responder estas dos preguntas con por dos lados. Uno, pensando en el alcance de lo que nosotros hacemos. Mira, tiempo atrás, la IALD, que es la Asociación de Diseñadores de Iluminación Internacional, hizo unas encuestas a sus miembros y a otros actores diciendo qué podían hacer ellos para poder mejorar la reputación o dar más visibilidad a la profesión del diseño de iluminación. Y después de un estudio y básicamente un proceso largo de entrevistas, encuestas, llegó a la conclusión de que, dado que no había un estándar, porque si bien hay programas educacionales, ustedes saben, no todas esas profesiones, la profesión no está reconocida como tal, como una profesión independiente, sino como un grado, hoy día, en ausencia de eso, sería como deseable que hubiese un cierto estándar de lo que es una buena práctica. Y para eso se hizo un equipo de trabajo que trabajó con un montón de otros actores que incluían nuestros partners creativos, ingenieros, arquitectos, interioristas, paisajistas. Con todos ellos se investigó cuál podría ser el valor que nosotros podemos llevar a un proyecto, y a través de eso se llegó a establecer que el conocimiento, la competencia de un diseñador de iluminación podía resumirse en una cierta cantidad de dominios, ¿ya? Esta información que pueden ver ustedes ahí está en el sitio de la CLD, que es la Certification Lighting Design, y Certificated Lighting Designer, y ahí encuentran un poco una descripción. Y encuentro interesante porque permite como hacerse una idea de por dónde van cómo podrían describirse lo que las competencias que nosotros ponemos en práctica en un proyecto, las que podríamos poner, ¿no? Y aquí quiero resumir un poco a través de eso, a través de ciertas como experiencias personales en cada uno de ellos. Ellos definen 7 dominios, aquí hay un listado general de esos dominios, como les digo, pueden después verlos, pero voy a tratar de pasarlos lo más rápido posible a través de una especie como de bitácora personal de cuarentena, ¿no? Las cosas que hemos estado haciendo durante el año que pasó, y viendo cómo se pueden aplicar o relacionar con algunos de estos dominios. Entonces, el primero que ellos fijan acá en este estudio, en esta propuesta en el fondo de certificación, es hablar de objetivos y resultados. Y aquí yo puse este esquema que yo lo he usado por años, ¿eh? Que primero lo creo que saqué de un esquema de una empresa editorial alemana que trabajaba con estos circulitos, y empecé a reemplazar los círculos para tratar de, en el fondo, poner un mapa mental de cara sobre todo al cliente, ¿no? Generalmente esta es una imagen que o pongo en una propuesta o pongo en una presentación conceptual muy al inicio de un proyecto, que lo que permite es hablar de los temas que nosotros estamos considerando. Hay 1000 variaciones de esto, he metido dentro de las pelotitas un montón de temas distintos, las he hecho de distinto tamaño, pero el asunto, la idea es como una especie de mapa mental que habla de lo que yo llamo como un alcance de nuestro trabajo. ¿Y por qué creo que es importante? Porque a través de este mapa lo que hacemos es finalmente sirve para, uno, poner o informar o educar al equipo de trabajo que está ahí, que está compuesto por el cliente, el arquitecto y otros consultores que están ahí. Muchas veces el cliente no es un cliente, como ustedes les habrá tocado, muchas veces son muchas cabezas de un cliente, ¿no? O sea, tenemos un cliente del área de proyectos, tenemos un cliente del área de operaciones, tenemos un cliente que es del área financiera, tenemos un cliente que es etcétera. Entonces, todos son parte de ese cuerpo, pero todos tienen intereses, agendas, motivaciones distintas. Entonces, este mapa mental permite de alguna forma decirle a todos, oye, los tenemos a todos en nuestros pensamientos,
todos sus intereses van a estar, los queremos escuchar, hablemos de ustedes, qué temas les interesa en lo específico. Y sirve también para que los otros se den cuenta que su visión no es la única también. O sea, que el arquitecto que quiere que se vea súper bien el proyecto, a veces el proyecto quiere estar pensando en esa foto final, y no quiero ser peyorativo, sé que no todos los arquitectos son tan reduccionistas, pero como una caricatura de extremarlo, pero el arquitecto está pensando en la foto final, que yo también estoy pensando, pero no solo en la foto, ¿eh? O sea, hay un montón de otros aspectos que nosotros vamos a considerar el proyecto, y en general lo que digo es, mira, el proyecto de iluminación, el diseño de iluminación, no va a ser lo mejor posible en cada uno de esos círculos, esto va a ser un balance. Esto va a ser un balance entre todas estas partes, y los énfasis también van a estar dados por lo que el proyecto le da énfasis. Entonces esta es la oportunidad donde tenemos para aclarar, en esta etapa, esto de decir, para aclarar las expectativas con el cliente, o los clientes, para articular los objetivos, de una manera que sean consistentes con el proyecto, y aunque este proyecto sea un negocio, por ejemplo, como el que presentó Fernando, de una cadena que tiene un branding y que tiene todo un concepto comercial, o sea una familia que tiene el proyecto de cambiar su casa y vivir de una mejor forma. Entonces, esos temas tienen que estar ahí. Así que, con lo que plantea esta certificación es decir, bueno, mira, tener capacidad de poder establecer objetivos y después diseñar estrategias que permitan alcanzarlos y verificarlos de alguna forma al final del proceso, es una competencia que es necesaria o se considera valiosa para un diseñador de iluminación. Yo creo que sí es algo que nosotros podemos hacer, y hacemos como diseñadores de iluminación. Es importante que nosotros definamos eso, qué queremos, para dónde vemos, y que involucremos a los otros actores en ese juego. La segunda dominio que define es colaboración, y yo creo que es como esencial para mí. O sea, si hay una cosa que nosotros debemos hacer, es ser colaboradores, ¿eh? Y eso significa quizás para muchos meditar, mascar, apretar una bola así de espuma, no sé, correr mucho, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que ser colaboradores. Y la manera como nosotros somos colaboradores es trabajando con otros actores, escuchando las necesidades de otros, integrándolas al proyecto, poniendo límites también, pero facilitando el diálogo entre actores que a veces no quieren conversar. Nosotros somos los encargados del proyecto de iluminación, nosotros tenemos el diseño de iluminación en el centro, y al final nosotros somos los que podemos facilitar el diálogo entre todos los que están involucrados. Y eso significa también manejar un lenguaje que todos comprendan. Parte importante de lo que nosotros hacemos todo el tiempo es interactuar con otros. Y claro, hasta el 2019 era mucho en reuniones físicas, ahora muchos por pantalla, inagotables, Zooms y cosas, y usando todos los recursos, rayando mucho, mandando por todo. O sea, nosotros rayamos mucho, va de ida y de vuelta, y mucha comunicación con otros, y eso es clave. Otro aspecto de la comunicación, y creo que ahí tiene que ver con el tema de, también lo tocó Rafa, porque está presente en sus imágenes. Una manera que nosotros tenemos de colaborar es influir también, ¿no es cierto? Es influir. Un proyecto de iluminación, un resultado de iluminación no depende de la luminaria, un resultado es la interacción, digamos, de la luz con esos materiales, y esos materiales son críticos para un resultado final. Entonces, meternos en eso es a veces, cuando no está resuelto, es clave para el buen resultado. No podemos meter la cabeza en un agujero y mirar cómo un proyecto se estrella contra un muro. O sea, si no, nosotros entonces, muchas veces, gran parte del trabajo que hacemos es abrir posibilidades, inspirar, hablar de materiales, Nosotros nos metemos en la arquitectura, nos metemos en la selección de materiales, nos metemos en la forma de esa arquitectura, de manera que la intención finalmente del arquitecto, el cliente, se logre a través de esa interacción entre lo que nosotros vamos a aportar con instrumentos y lo que ellos están aportando desde su lado. Eso significa también desafiar los límites de lo que corresponde o no corresponde. Y eso es lo que creo que también es una cosa que me quedo como dejo a un lado para poder concluir al final de este análisis. Otro tercer aspecto que define esta certificación, y vuelvo a decir que eso es solo una referencia, una guía para poder pensar en estos temas, es esto del ingenio, ¿no? Que es como, ellos lo definen como contribuir con ideas innovativas y qué sé yo, con originalidad al proyecto. Nosotros, ¿qué es lo que es este proyecto que estaba mostrando? Ay, mira, se me enredó todo esto. Nosotros acá tenemos un proyecto que es un proyecto en una plaza urbana, digamos, que está en remodelación,
y nosotros lo que queríamos acá, o sea, nos pidieron que resolviéramos un problema que tenía que ver con la interacción entre los espacios interiores y el espacio exterior. Nosotros hablamos de cuál era el aporte, a través de referente, cuál era el aporte que tenían estos espacios interiores, hay una serie de restaurantes afuera, pero como esa luz plana no era suficiente, entonces después de que los arquitectos no llegaban con algo, nosotros empezamos a proponer soluciones que integraran en el fondo estructuras que van en el cielo con iluminación spot que va hacia las mesas para generar en el fondo tanto una valorización del plano horizontal de la arquitectura en un alero que tiene, tanto como la calidad de la experiencia que tienen las personas en esa zona de restaurante y que no tenga una iluminación plana, sino más bien una iluminación de acento, un poquito más de contraste. Entonces, para eso hay que entrar a hacer otras cosas, o sea, eso significa lo que algunos de ustedes también harán, ¿o no?, que es meterse a desarrollar luminarias, ¿no? Empezar a hacer sistemas como customizados, empezar a meterse en un mundo que no es nuestro scope formal, pero a veces el proyecto lo requiere y tenemos que dar ese paso al frente. Entonces eso significa, por ejemplo, desarrollar el sistema, pero no solo eso, desarrollar el servicio para poder hacer que eso ocurra. Entonces hay que armar un programa de trabajo que implica meterse a prototipar, meterse con fabricantes, entonces eso empieza a abrir de nuevo otro lado, otro brazo, otra extremidad del trabajo que no necesariamente está definida en un catálogo, digamos, de servicios que tradicionales. En el mismo proyecto, y hablando de eso, en el mismo proyecto se nos pide que la plaza no está resolviendo bien la plaza, y esto viene de una oficina de arquitectura, pero dice que no está resolviendo bien el remate de la plaza. Bueno, nosotros podríamos decir, oye, no es nuestro problema, o nosotros decimos, bueno, acá qué es lo que hay, y aquí empieza una interpretación de la arquitectura ya, decir, bueno, cuáles son los flujos que esta plaza tiene, cómo nosotros podemos en el fondo generar algunos elementos que en lugar de hacer que la plaza remate contra un muro, cómo hacemos girar a la gente, nos metemos, y significa proponerles a ellos, y hagamos una instalación artística, qué sé yo. Hacer la instalación artística significa hacer un proceso de convocatoria de artistas, meterse en eso y después resolver. Por supuesto, siempre trata de decirle, oye, que tenga luz, que sea cosa. La luz hoy día es lo que seduce a la gente, la experiencia de las personas, que la imagen nocturna sea algo relevante. Pero básicamente el interés está nuestro es por buscar soluciones que resuelvan el problema del cliente. Eso requiere, sí, ingenio, y esa parte de ese ingenio se expresa saliendo como de las bordes también de confort de un servicio estándar. Capacidad de síntesis definen ellos también que es necesario, y yo creo que esto está también presente en todo proyecto de arquitectura. Nosotros vemos problemas por todos lados, y ustedes, los que trabajan con clientes, o los que trabajen con clientes, y sobre todo eso pasa con los particulares, que están llenos de referencias, dicen, oye, mira qué bonito esto que vi, mira esta lámpara, mira esto otro, esta solución. Lidiar finalmente cómo integrar esas expectativas formales en una solución requiere de cierta como también habilidad, ¿no? Para poder en el fondo decir, a ver, señores, ¿por qué no desarrollamos un concepto? ¿Por qué no trabajamos en función de algo que nos sirva como guía del diseño, que nos permita ser consistente a lo largo de este camino y no estar dando en el fondo, están pillándonos la cola con soluciones que no son entre ellas consistentes, ¿no? Simplemente porque nos gustan, ¿no? Este proyecto, como ejemplo, un proyecto que estuvimos trabajando hace un tiempo para el concurso de NUMU con un equipo del nuevo museo en el Parque Bicentenario. Es el proyecto que presentamos con el equipo, con Alex Bram, Mario Figueroa y Juan Grimm en el paisajismo. Bien bonito el proyecto, desde mi punto de vista, encuentro más bonito que el que ganó. Y este proyecto está, en el fondo lo que tenía era la intención de levantarse, dejar liberar en el fondo las vistas desde el nivel de la calle, adosar todo lo que fuese posible el programa al borde de Bicentenario y reducir y comprimir lo más posible en ese edificio programa para poder no ocupar el terreno y liberarlo al parque. Pero eso lo que implica, y ahí hay algunos croquis, y cuando empezamos a trabajar con la iluminación fue lo que empezó a modificar y a modelar también la fisonomía de la arquitectura en parte, ¿no? La imagen, esa referencia de James Turrell ahí abajo, tratando como de crear estos bordes difusos, fue finalmente modelando la arquitectura, fue redondeando esa estructura, esa envolvente, y lo que procuramos fue siempre, en todo el concepto, tratar de sintetizar estos distintos, un programa que era súper diverso en unas ideas fuerzas que fuesen más o menos
limitada, un catálogo reducido de ideas para poder trabajar con ellos. El proyecto se expresó así en renders y qué sé yo, y ahí en la parte, en los interiores, también desafiado por los arquitectos, y eso es una cosa interesante porque nuestra respuesta es medio automática para una solución de este tipo. Los arquitectos nos dijeron, oye, si hacemos esto, y si no ponemos rieles, qué sé yo, empezamos a trabajar una imagen bien, como te diría, como bien, todavía muy, muy preliminar, pero empezar a desarrollar un sistema que fuese algo distinto, que nos diera flexibilidad, pero al mismo tiempo no comprometiera, nos permitiera lograr este efecto difuso que queríamos para todo el perímetro. Otro aspecto que pone ahí es la ciencia, y tiene que ver con el manejo de la ciencia y básicamente la física de la luz, entender cómo funciona, y eso creo que es algo que también da la experiencia, o sea, el oficio, la práctica, da eso, tenemos instrumentos, tenemos herramientas, tenemos cálculos, ¿cierto? Un montón de cosas que hacer, pero creo que es la práctica la que va generando esa capacidad de poder determinar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona o cómo funciona. Entonces, en parte nosotros, este es un tipo de interacción que hacemos, ahí está Horacio Medina, con un visualizador mirando un render en 3D, entonces nosotros estamos viendo ahí, después hacemos las observaciones y las mandamos de vuelta de manera que los énfasis estén donde nosotros pensamos, pero este proyecto tiene una propuesta, una contrapropuesta de materiales y colores, y a través de eso vamos mejorando en el fondo y eso significa, en observaciones como esa, ahí se va a agrandar la alfombra, correr cosas como eso, o sea, cambiar colores arriba, bajar el cielo, un montón de cosas de ese tipo. Entonces permite mejorar el resultado y llegar a una atmósfera que sea un poquito, esta es una versión más avanzada del mismo render. Hay un séptimo ahí, dominio que tiene que ver con la responsabilidad medioambiental, y creo que ese es un aspecto también, bueno, que ha cobrado relevancia hoy día. Hace unos años atrás no tenía tanto, pero uno lo puede también poner en la mesa para motivar a los clientes en actuar en esa dirección. En general es bien recibido. Este es un proyecto está también en desarrollo, una plaza que está en una situación también como en el borde urbano, con un predio que no tiene hoy día, que no está habitado. Entonces lo natural es que, claro, que acá es el tema de nosotros tenemos que cumplir con normativa, tenemos que cumplir, ¿cierto?, con niveles de iluminación, porque es un espacio público, pero al mismo tiempo nosotros sabemos cuál es el impacto que esa iluminación artificial tiene, tenemos expertos acá en nuestro medio, y mucha literatura para poder llegar a establecer cuáles son los niveles más adecuados y poder en el fondo ir moviendo la vara para poder mejorar la calidad de nuestras instalaciones en términos ambientales y reducir el impacto que estas instalaciones tienen, cambiando la longitud de onda o modelando la longitud de onda de las fuentes que estamos usando, y poder en el fondo llevarlo a un nivel a través del diseño, en el fondo reducir ese impacto. Creo que eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer, modelando más en los planos verticales. Vamos a ver qué pasa con el tema de contaminación lumínica, luego cuando termine de extenderse el decreto a todo el país, pero por ahora estamos tratando de modelar un poco, dar un poco de seguridad con menos niveles de iluminación. Y eso implica también, a veces en este otro proyecto en desarrollo, promover la ausencia de luz, ¿no? Promover en ciertos proyectos donde se justifica el que no haya instalaciones, el que no se hagan una iluminación artificial donde no se requiera, y buscar alternativas para poder generar ese resultado. Y el último, que tiene que ver con la experiencia humana, que hoy día está muy en boga, y pensé, no hemos tenido muchos proyectos implementados, y los proyectos durante el año pasado que se implementaron no están habitados. Entonces nuestra experiencia humana del año es poca, salvo esto que quería compartir en un proyecto residencial, y esto tiene que ver con cómo nosotros afectamos la vida de las personas. Entonces, claro, esto es un cliente privado que tiene una linda colección de arte, bien valiosa. Nosotros trabajamos durante el año en el proyecto para su casa, él se está cambiando de casa y quería hacer una instalación con todas estas obras. Trabajamos básicamente para construir un sistema que él pudiese gestionar por su cuenta, así que esto es un buen ejemplo de cómo un sistema con equipos chiquititos, que él los pueda manipular fácilmente con cierto cuidado, integrarlos adecuadamente al mobiliario que estaban desarrollando. Y aquí, antes de la Pascua, hay un cliente que está ya jugando como si fuera un tren eléctrico con su iluminación y diseñando todo eso. Entonces, a lo que voy, entonces me pregunto, ya, si nosotros estamos todo el tiempo haciendo cosas así en distintos que finalmente... Uy,
Hola. Hola, ¿me ven o no? Sí, te vemos bien. Se me cortó la luz. Se te cortó la luz. Sí, chiste, ¿no? Bueno, no Bueno, se cortó la luz y no creo que sea acá, así que bueno, vamos a ver. La energía. La energía. No, claro, es la energía, no la luz. la luz literalmente, la tengo frente a la cara. La tenía. Oye, bueno, alcanzan a ver, así que bueno, sigo con la presentación. ¿Cuál es el área de influencia? Y esto es lo que digo, hasta dónde nosotros llegamos con esto. Y lo primero que me pregunté es esto, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo por mis clientes o mandantes y usuarios y por otros miembros del equipo de diseño? ¿Qué es lo que ellos y este proyecto requieren de mí? Esa es la pregunta que yo me hago cuando me planteo este escenario. Y esto es una cosa que está como planteado, en el fondo, la descripción de lo que yo hago, más a partir de lo que se requiere que de lo que yo creo que, o establecí a priori que era necesario. Hay una cosa que años atrás habrán visto este currículum de Leonardo da Vinci, que es una carta que le hace a Ludovico Sforza, creo que es de Milán, y le dice, oye, todo lo que yo puedo hacer por ti, en el fondo, se enfoca en lo que le interesa a este otro señor y le va describiendo todas las cosas que puede hacer. Y muchas de esas cosas no tienen que ver con la habilidad que él tiene artística, pero le propone hacer armas, fosos, buscar agua, un montón de cosas que tienen que ver más con la necesidad del otro. Sin duda nosotros tenemos un montón de competencias, pero el tema es que cuál de esas competencias son las que encajan con lo que la sociedad requiere o con lo que el resto de nuestro medio requiere. Y yo empecé reflexionando en eso. Lo que me hago es lo siguiente: ¿cuál es el rol de estas preguntas? Y estas son las respuestas que les propongo a partir de mi experiencia personal y lo que hemos ido revisando. ¿Cuál es el rol específico del diseñador de iluminación? Yo creo que básicamente para nosotros es hacer que ocurra el proyecto. Ese creo que es nuestro rol. Y eso significa de repente moverse de lo que nosotros estamos habituados. ¿Cuál es el área de influencia que tiene? Bueno, la que nosotros elijamos. Eso así es. Y creo que mientras más avanza el tema, las bordes entre las distintas disciplinas se hacen más difusos y más oportunidades hay de cruzar esos bordes, y si es que no es en forma directa, a través de una colaboración. ¿Cómo se logra eso? Cruzar esos bordes e involucrar a otros. Yo creo que es básicamente siendo el facilitador de esa colaboración, transformándote en un líder del proyecto, en rigor, y ser un líder, yo creo que tiene que ver con construir autoridad, y tiene que ver con motivar a la gente, mostrarle cosas que no son posibles y servirlas para poder lograrlo. Creo que básicamente el tema tiene que ver con eso: capacidad de imaginación, entusiasmo, pasión. Tengo evidencia que es fácil de alguna forma para nosotros, en un equipo multidisciplinario. A veces nuestros colegas, ingenieros hidráulicos, de clima y todo, no son muy apasionados. Es raro que sean apasionados, cuando están hablando de agua y qué sé yo, que es raro ver su pasión. Yo no digo que no puedan hacerlo, pero es raro, a veces están medio lateados por lo que están haciendo. Entonces, en una mesa interdisciplinaria no es tan difícil ser alguien que toma acción, que muestra esa pasión, que muestra ese entusiasmo. Y ese entusiasmo motiva a otro. Ese entusiasmo pone la iluminación arriba. Poniendo la iluminación arriba del tapete, eso abre muchas posibilidades, abre más posibilidades de presupuesto, de tiempo para discutirlo, etc. Y finalmente, conocimiento técnico, que es lo que escribían estos dominios, y un gran espíritu de servicio. Creo que esas herramientas son las que permiten. Si tú me preguntas cuál es el rol del diseñador de iluminación en el proyecto, básicamente ser un facilitador de la iluminación para el beneficio de todos los involucrados en el proyecto, incluidos, por supuesto, los usuarios. Me quedé con esta imagen, que todas las fotos que estuve buscando me encontré con esta que tomé el otro día en la calle, unos colegas que iban ahí caminando delante mío por Américo Vespucio, con este mensaje cósmico aquí que decía ahí, just do it, el de la izquierda, y nada es imposible, el de la derecha. Así que eso es mi mensaje para todos. Gracias. Excelente. Buenísimo, buenísimo tu mensaje final, Douglas. Muchísimas gracias. Estuvo buenísima la presentación, realmente súper inspiradora. Quiero agradecer a los tres por este bloque de luz y diseño. Creo que ha sido muy, muy interesante conocer la visión que tiene cada uno respecto a un área distinta del diseño de iluminación.
Creo que ahora debiéramos pasar al bloque de arte. Si es que después, al final de la tarde, hubiera más preguntas, se pueden hacer, pero para no atrasarnos y para ir en favor del tiempo general, vamos a pasar ahora al siguiente bloque. Así es que quiero darte las gracias, Douglas, Rafa y Fernando. A cada uno, muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto participar y le mando un abrazo trasandino. Buenísimo. Acá en el chat todos nos Igualmente, mandan tía, muchas gracias, Jimena, por felicitaciones. todo. Muy bien. Súper interesante. Súper Sí, está muy bueno. Ahora no. También estuvo muy entretenido, muy interesante. Sí, sí, creo que fue un súper aporte a la visión del diseño de iluminación. Sí, un honor para mí participar con Douglas y con Rafa. Un abrazo, compañeros. Muchas gracias, Jimena, por la invitación.